Bueno, yo, ante la muerte de un hijo lo que pasa es una crisis existencial, ¿verdad? Primero, no es de fe, la principal crisis es existencial, es decir, tiene que ver con la razón de ser, de existir, de vivir, ¿verdad? Antes que creer. La primera crisis tiene que ver con vivir, con existir. Es decir, los padres a los que se le ha muerto un hijo se preguntan, ¿vale la pena seguir viviendo? Yo me quiero morir con ellos. Y algunos, yo mismo lo he dicho, algunos decimos, la mitad de mí se murió con mi hijo. Entonces la primera crisis es de existencia, de seguir viviendo, de sobrevivencia, de seguir viviendo. Después vienen las crisis de fe y otras creencias, otras cosas. ¿Y esa crisis cómo se supera? Esa crisis existencial, Eduardo. Entonces, bueno, yo en esos días empecé a buscar en internet, empecé a investigar empecé a buscar muerte de hijos, padres hasta los que se han muerto de hijos. Y empecé a buscar para encontrar respuestas a mis crisis existenciales, a mis dudas sobre la vida. Y empecé poco a poco a encontrarme materiales y finalmente me encontré con unos grupos que se llaman Grupos Renacer, que en el 88 a un muchacho de 18 años en un accidente de tránsito, muy parecido a mi caso, se le murió el hijo en un accidente de tránsito a una pareja, y ellos dijeron, no puede ser que la muerte de un hijo solo dolor y tristeza nos traiga, tiene que haber algo más en la muerte de un hijo. Y empezaron a buscar otros padres y empezaron a reunirse con otros padres sin saber qué iban a hacer, pero era para responder esas preguntas. ¿Qué vamos a hacer con lo que la vida nos dio? Y de ahí surgió un movimiento que se ha extendido por toda América Latina. Ahorita existe en 3 continentes, hay en cientos de ciudades y en muchos países del mundo. Se llaman Grupos Renacer. Y entonces me puse en contacto con los fundadores del grupo y me pasaron materiales y entonces empezamos a buscar otros padres y junto con otras 2 parejas o los padres de otros 2 muchachos que se habían muerto por ahí, junto más o menos por las mismas fechas que Rebeca, empezamos a reunirnos en un grupo, para lo mismo, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que empieza a hacer un padre para responder y para armar el rompecabezas es tratar de entender. Bueno, lo primero es enfrentarse al dolor. Nosotros nos enfrentamos al dolor, no dejamos que el dolor nos aplaste y nos enfrentamos a él. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo, Eduardo? ¿Cómo se enfrenta uno a una tragedia ese dolor inmenso que puede haber en el corazón? ¿Cómo se enfrenta uno a eso? O en el caso de ustedes. Sí, es el grupo de ayuda mutua, es la ayuda mutua, no autoayuda, no. Son padres, los grupos de Renacer son padres, solo padres, y la cuota para entrar a un grupo de Renacer es que uno tiene que haber puesto un hijo en la vida. Esa es la cuota de entrada. Entonces, nos reunimos solo padres y madres. Bueno, en algunos casos vienen los hermanos y abuelitos, pero el enfoque son los padres. Y los padres nos reunimos para ayudarnos mutuamente unos a otros. Entonces ahí empieza, porque el Renacer dice que una de las grandes cosas sobre el tema del sufrimiento y el dolor ante la muerte de un hijo es que el dolor no se supera nunca. El dolor solo puede ser trascendido, es decir, hay que ir más allá de él. Y la única manera, o sea, de trascender el dolor, de ir más allá de él, es yendo a donde está el dolor del otro. Y entonces cuando uno puede ver el dolor de otro ser humano que sufre, se da cuenta que el ombligo del mundo no sos vos. Uno se da cuenta que el sufrimiento es parte de lo que significa ser humano. Y se sufre porque somos seres humanos. Y entonces empieza a ver el sufrimiento como parte de la experiencia de ser, como parte de la experiencia de vivir. Y ahí empieza todo ese proceso de entendimiento y rearmar el rompecabezas con respecto al dolor y el sufrimiento. Hay personas, posiblemente algunas que nos están viendo actualmente, que están lidiando ahorita con ese dolor. Y como te escuché ahora antes de que comenzáramos, que como que la sociedad te dice o supérelo rápido o congélelo. ¿Qué deberían hacer ellos en este proceso? Sí, nosotros hemos descubierto que en estos 3 años que hay como 2 escapes muy comunes que comúnmente uno tiene que enfrentar de parte de los amigos y la gente que uno conoce. Uno es que le dicen a uno, que son cosas de la sociedad, son las cosas que hemos aprendido todos nosotros. Uno es que le dicen a uno que uno tiene que pues retomar su vida, la vida continúa, superalo. O sea, ya se murió, ya no hay nada más que hacer, olvídate, ya está enterrado, ¿verdad? Toma tu vida. Eso es un escape. Y el otro escape es que también le dicen a uno de una manera muy noble, o sea,
solo el padre que se le ha muerto un hijo puede hablar de esa manera, pienso yo, ¿verdad? Pero me parece que de una manera muy ingenua. Le dicen a uno, ponelo en el congelador, ¿verdad? Y cuando te muras lo vas a descongelar y lo ves. Está en el cielo, está en el mejor lugar. Es que Dios lo quería para él. Olvídate, esas cosas no tienen cabida en la mente de un padre al que se le ha muerto un hijo. Pero son escapismos, ¿verdad? Entonces yo pienso que lejos de escapar y de tratar de huir de la realidad de que se le ha muerto un hijo, hay que enfrentarse a ese hecho. Enfrentarse a eso. Pero hay que enfrentarse con otro. Porque cuando no puedes ver el dolor de otro, no trasciendes tu dolor y te encierras en ti mismo y te vuelves adicto a las pastillas y te vuelves enfermo y te deprimes, ¿verdad? Tienes que buscar otro, donde puedes ver otro ser humano que está sufriendo como vos y ver el dolor de él para poder trascender tu dolor. Vamos a hacer una pausa, Eduardo, porque queremos seguir hablando de este proceso en el que ustedes han estado y han ayudado a tanta gente. Así que por favor no se despegue de la pantalla de su televisor. Vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en el Club 700. Seguimos con más aquí en el Club 700, hoy hablando con don Eduardo Mena sobre el proceso que él, su esposa y su hijo han vivido durante estos 3 años después del fallecimiento de Rebeca Mena en un accidente de tránsito. Recuerde los teléfonos por medio de los cuales usted se puede poner en contacto con nosotros, puede enviar su mensaje de texto con sus preguntas, sus comentarios al 8786-9612. También, si lo desea, puede llamar a nuestro centro de consejería gratuita al 2257-2255, y recuerde también el número acá en el set para participar en vivo, 905-398-7288. Eduardo, ya hablamos de esa parte donde una de las opciones es el escapismo, ¿verdad? Métalo al refrigerador, supérelo. Pero hay una frase que vos dijiste una vez en una de nuestras entrevistas. Vos le dijiste a Dios, permíteme honrar su memoria, la memoria de Rebeca, tu hija. Y de hecho esa frase, de alguna u otra forma, está en su lápida. Ahí dice, su luz brillará por siempre. ¿A qué te referís con eso? ¿Y qué papel juega eso en este proceso? Bueno, una de las cosas que nosotros hemos aprendido en el grupo es que a través de enfrentarse al dolor y aprender de la dura realidad que nos ha tocado vivir, uno poco a poco va encontrando sentido al sufrimiento, ¿okay? Y entonces aprende poco a poco, en los grupos de Renacer se aprende poco a poco a vivir, ¿verdad? Se aprende poco a poco a encontrar el sentido, ese sentido que tiene el sufrimiento, ¿verdad? Y eso finalmente nos permite a nosotros pues asignar un nuevo sentido a la vida, y la vida vuelve a cobrar sentido. Recuerda que al principio es el padre se quiere morir. Claro. Y entonces a través del grupo Renacer nosotros hemos aprendido a vivir, ¿verdad? Una de las cosas que le da sentido al sufrimiento, al dolor, lejos de olvidar el hijo, lejos de ponerlo en la refrigeradora y cruelmente olvidarlo. A mí me pasó eso cuando yo estaba, o sea, la primer crisis, o sea, uno de los primeros dolores que yo sentí o temores que sentí cuando se murió mi hija es que la iba a olvidar. Y como yo la había amado tanto y la había querido tanto y era la niña de mis ojos, ¿verdad? Y entonces yo dije, ¿cómo es posible que la voy a olvidar? Si la olvido la traiciono, o sea, si la olvido era mentira, es todo lo que yo sentía por ella. Es una foto muy linda de cuando estaba Rebeca de meses, ¿verdad? Era una relación muy íntima entre ustedes dos, ¿verdad? O sea, muy de camaradería, de amistad. Sí, y compartíamos muchas cosas. Fuimos hasta ver el concierto de Sting, a Sting en concierto, porque yo soy fan de Sting, al concierto en Aguasima, ¿verdad? Con ella, porque ella quería que yo, cuando salió Sting, vimos todos los grupos, y cuando salió Sting me empujaba, y dice, papi, como quien dice, ahí está tú eres fan de él, ¿verdad? Esas cosas, o sea, son, ¿verdad? O sea, inolvidables.